¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva charla de Piersanti en Comunidad, este ciclo de charla que tiene que ver con los 35 años de Piersanti en Nuetinger, 35 años de vida institucional de Piersanti en la comunidad. Y no solamente en Nuetinger, sino en toda la región productiva que está vinculada a la empresa. Piersanti es una empresa de metalmecánica, para quienes nos están viendo en este momento que no son específicamente de Nuetinger, de la provincia de Córdoba, una empresa de metalmecánica que se dedica a la fabricación de cabezales para cosecha de cultivos extensivos, soja, maíz, trigo y legumbres. En estos 35 años de vida hemos querido hacer un pequeño paréntesis y hacer un festejo en este contexto también de pandemia, y hacerlo con la gente, con la comunidad. Por eso es que una vez por mes invitamos a referentes, amigos, a gente conocida que puede aportarnos su granito de arena, su valor agregado y su propuesta de valor para seguir transitando esta vida en comunidad por muchos años más, entre la organización, en este caso Piersanti, y todo el entorno y todos nuestros públicos, clientes, amigos, proveedores, colaboradores de la empresa que tantos años nos han acompañado hasta ahora y que nos van a seguir acompañando seguramente. Para arrancar queremos compartir un pequeño video de presentación de estos 35 años de Piersanti, y luego sí vamos a ir al contenido específico de la charla de hoy. Nuestra historia es una historia de decisión, responsabilidad, esfuerzo, servicio, pasión, innovación, transformación, y vamos por mucho más. 35 años. Piersanti. Buenas cosechas. Bueno, estamos al aire una vez más. Bueno, como les decía, Piersanti en comunidad, charlas en comunidad, tiene que ver con esto, con los 35 años de Piersanti y la vida institucional en el pueblo. Para ello nos acompaña Luciana Piersanti, responsable de Recursos Humanos y Administración de la empresa, quien nos va a hacer una pequeña introducción a estas charlas y la bienvenida, por supuesto, por parte de la empresa. Adelante, Luciana. Bueno, ¿qué tal, Adrián? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Siempre es un placer que nos acompañen en esta propuesta que quisimos hacer en el marco de los 35 años que estamos cumpliendo, y un poco como decimos siempre, había que buscar una manera de celebrar que sea acorde a estos tiempos, es decir, algo atípico. Entonces, bueno, por eso es que armamos un ciclo de charlas para compartirlas con todos ustedes. Hoy vamos a tener una charla hermosa con un referente, un médico, un pediatra. Él es cordobés y, como siempre decimos, queremos llegar a las familias, queremos que lo compartan, queremos que se reúnan en familia, que paremos la pelota un ratito nada más y que charlemos en familia y con la familia. Así que bueno, sin más preámbulos, un placer que el doctor nos acompañe, ya lo vamos a presentar. Gracias a todos nuevamente y que lo disfruten. Bueno, gracias, Luciana. La charla de hoy tiene que ver con el doctor Enrique Orchasky, un pediatra muy conocido, sobre todo en la provincia de Córdoba, que seguramente ustedes lo han visto por los diferentes medios de comunicación masivos por los cuales siempre podemos ver tanto contenido específico para la niñez que viene de parte de él. Les voy a leer un pequeño currículum de Enrique que nos engalana en este ciclo de charlas con su presencia. Enrique nació en Córdoba en el año 1956, es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ejerce la especialidad en Pediatría y además es docente en la Universidad Nacional de Córdoba desde 1981. Es autor de trabajos científicos, dicta cursos y conferencias en diferentes centros de salud y educacionales para la difusión de acciones preventivas de salud materno-infantil.
Es autor del libro Pensar la infancia, elaborado a partir de breves relatos sobre la construcción de la salud en los niños, y coautor con la psicopedagoga Liliana González, que también ya nos ha acompañado en este ciclo de charlas, de los libros Crecimientos del año 2011 y Estación Infancias del año 2013. Como decíamos, es columnista en Radio Mitre Córdoba y en el diario La Voz del Interior, en las cuales aborda temas vinculados a la vida familiar, la crianza de los niños y el complejo mundo de las relaciones humanas en torno a infancias. Sin más preámbulos, doctor, bienvenidos al ciclo de charlas y el espacio es suyo. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Que esto no suene a una formalidad, a un agradecimiento, sino es un honor acompañarlos en estos primeros 35 años. Es un puntal dentro de la provincia en un momento muy particular. Y además quiero agradecer la oportunidad de transmitir buenas noticias. Estuve pensando mucho en esta intervención y sinceramente creo que lo que resume lo que estamos viviendo en Córdoba, en Argentina, en el mundo, es mucha confusión. Hay mucha confusión en la transmisión de la información que nos llega. Todos estamos cansados de cada noche llegar a casa después de un esfuerzo laboral y de ver el número de muertos, el número de infectados, el número de hisopados. Hace 18 meses que estamos así. Y en ese caldo, en ese ambiente, se están creando nuestros hijos, hijas y adolescentes, empapándose de un pesimismo complicado. Por lo tanto, yo decidí cambiar un poco el tono y para estar al nivel de las expectativas, prometo terminar antes del primer gol de Messi y, por otro lado, transmitir las buenas noticias que hay en torno a este tema. Porque hay muy buenas noticias que tienen poca prensa, que tienen poca difusión. Transmitir las certezas de lo que ha transcurrido la infancia y la adolescencia en este año y medio inédito. Si ustedes tienen memoria, probablemente se dan cuenta de la velocidad que ha transcurrido todo. Era en noviembre del 2019 cuando llegó la información de China de que había algunas personas, adultos mayores, que tenían una enfermedad pulmonar que no se sabía qué era ni por qué estaba provocada. 20 días después había 60.000 personas infectadas en China, por lo tanto se declaró una epidemia. Pero aquello era un problema de China, era un problema de personas mayores en China, nunca iba a llegar. 29 días después, exactamente el 31 de diciembre del 2019, se declaró pandemia. ¿Por qué? Porque había llegado la infección a más de 100 países en el mundo. Esta es una pandemia que, a diferencia de las anteriores, no viaja en carreta, en mula, caminando, viaja en avión. Y a esa velocidad se ha transferido. El 3 de marzo llegó el primer paciente infectado a la Argentina. 3 de marzo. Hacía un mes que habían declarado la pandemia. Había llegado mucha gente a Argentina con mucha suerte de no contagiarse, pero el 3 de marzo apareció un señor de 53 años infectado. Y fíjense, todos se acuerdan del 19 de marzo, del 19. El 19 de marzo estamos todos frente al televisor escuchándolo al presidente diciendo, métanse en sus casas, no sale nadie. Y efectivamente no salió nadie. Fue el único periodo de cuarentena cuando hicimos caso. Después hubo muchas cuarentenas de distinto tipo, pero parece que no se ha hecho tanto caso. ¿Qué pasó con los chicos? Esos chicos que hacía 3 semanas habían empezado el colegio, los que hacían adaptación un poquito más, y empezaron a saltar de alegría. Empezaba la etapa de lo que yo le llamo etapa masa madre, en donde todo el mundo buscaba, alegremente festejaba la reunión de la familia. Todos decían, esto es un cambio,
vamos a parar la velocidad y la locura que traíamos, la familia se va a reunir, nos vamos a reconocer, todo va a estar más tranquilo y la verdad es que los chicos estaban muy contentos. Empezó un otoño muy particular, sin enfermedades. Los pediatras estábamos en casa atendiendo consultas virtuales y la verdad es que no se enfermaba nadie. No había mocos, no había toses. Y los pediatras que disfrutamos de eso, nos encantó escuchar testimonios como, después de un tiempo, se me venció el Ibupirac. No tengo más medicamentos porque no usamos nada en todo el 19. El 19 fue un año maravilloso desde el punto de vista de la salud infantil. Y perdón que hable en un ambiente trágico como es una pandemia de estas características, por SARS, porque ha habido mucha pérdida humana, ha habido mucha pérdida laboral, ha habido mucha pérdida vincular, ha habido mucho desasosiego. Sin embargo, desde un egoísta punto de vista infantil, los chicos no han sido tocados y todavía siguen sin ser tocados gravemente por el SARS. SARS-CoV-2 se le llama al virus, COVID se le llama a la enfermedad. Y la verdad es que COVID en niños hasta ahora muestra números muy alentadores que nos tranquilizan en muchos aspectos. Son 45.000 chicos menores de 15 años que se han infectado ya en la provincia de Córdoba. Infectado en el sentido de que el hisopado dio positivo, pero ¿cuáles han sido los síntomas? Muy leves. El 92% de los chicos con COVID tienen 3 días de un poco de fiebre, un poco de dolor, un poco de diarrea, un poco de mareos, y no mucho más que eso. Por alguna razón que todavía se está investigando, el virus, el SARS, no atraviesa la vía respiratoria, sino que va por el tubo digestivo. Por lo tanto, cuando aparece la diarrea, elimina rápido el virus y uno empieza a festejar que comienza el final de la enfermedad. Ese es un dato importantísimo sumado a otros 2 datos que yo creo que son para festejar. El primero es que el 0,4% de los chicos menores de 15 años necesitan algún tipo de internación. Y de ellos, 1 de cada 4 de los internados necesita oxígeno. Comparado con otros grupos etarios, se dan cuenta de la diferencia brutal. Y en cuanto a la mortalidad, por supuesto, se han producido muertes en chicos, pero no por SARS, con SARS. Esta es una diferencia atroz. No es lo mismo que el virus sea el causante de la muerte que el virus sea lo último que infectó a este niño que ya venía destruido por una enfermedad muy severa. Y no me refiero a tener anginas a repetición, o tener asma, o tener diabetes. Estoy hablando de enfermedades infantiles muy graves, deterioro neurológico complejo o patología no controlada. Cuando uno dice, soy diabético, pero usted se controla, usted usa medicamentos, sigue usando insulina, eso no es un factor de riesgo. Esto también hay que diferenciar, porque no cualquier hipertenso está en riesgo. Está el hipertenso que abandonó el medicamento. Está el cardiópata que no ha ido al cardiólogo ni siquiera por una virtual para controlar que todo siga bien. En este sentido, se desagregan muchas cosas. Y lo tercero para festejar, en términos de cifras, en epidemiología infantil, es enormemente importante. Al estar relativamente guardados por las cuarentenas sucesivas y al circular el SARS, otros virus que todos los años nos llevan muchos chicos, y quiero que se entienda que estoy usando esta palabra, este eufemismo, llevarse muchos chicos, porque no sé quién está detrás de la pantalla y puede haber chicos escuchando. Normalmente hay 70 o 80 chicos que perdemos por año por neumonía o bronquiolitis. En el 2019 no hubo ni uno. Y esto no es un dato menor. Es un dato que tiene muy poca difusión, pero que a mí me gusta realzarlo porque entre todas las incertezas, la angustia que genera, ¿qué va a pasar con este virus? A los chicos no los está tocando.
Es cierto, vemos publicados algunas noticias aisladas, embarazadas con niños con COVID, pero en realidad en el mundo y en millones de casos que han ocurrido, COVID no es una enfermedad que afecta el embarazo acortándolo y produciendo prematuros, no está demostrado, no produce malformaciones, no produce reducción del peso, o sea, no nos hace nacer más flacos, desnutridos, y tampoco cambia las condiciones y determina que se realicen cesáreas. Por lo tanto, eso no estaría alterado. No se contraindica la lactancia. Las madres con COVID, aún con COVID agudo, cursando COVID, pueden seguir lactando. Porque aunque el virus atraviesa la leche, atraviesan anticuerpos con más potencia. Por lo tanto, el niño es vacunado indirectamente. Todas estas noticias, insisto, con poca difusión, creo que hay que hacerlas circular para empezar a encontrar algún tipo de tranquilidad, al menos en las generaciones siguientes. La primera etapa de esta alegría, vale la pena recordar una anécdota interesante que ocurrió el 26 de abril. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el 26 de abril el presidente de la Nación salió de nuevo en cadena nacional a anunciar que después de un mes de cuarentena, un mes y medio, se había decidido salidas recreativas. Las salidas recreativas iban a ser 1 hora por día, de la mano de un adulto, 500 metros, nadie entendió si eran 500 para allá, 500 para acá o 500 en total, no importa eso, pero iban a salir. Los chicos que ya se les había pasado la alegría inicial, ya estaban medio cansaditos de arreglar cajones, de revisar fotos y de amasar masa madre, dijeron, por fin vamos a salir. Lo curioso, lo primero que ocurrió, es que la mayoría salía, se asomaba y volvía a su casa. No tenía mucha certeza de que afuera estuviera seguro. Esto ocurrió en la ciudad de Córdoba. En poblaciones con menos habitantes es muy probable que haya habido más libertad, haya habido más circulación. Pero en realidad esto fue un mecanismo notable de autoconservación. Los chicos no querían salir aunque el presidente los dejara. Por supuesto, la anécdota dice que al otro día el presidente salió y dijo, no, vamos a cambiar de idea, no salimos, no hay salidas recreativas. Lo pensamos bien y todavía es peligroso. Bueno, no es fácil tomar decisiones de ese nivel. ¿Qué vimos en los chicos? Una frustración brutal y reconocimos un concepto interesante que vale la pena recuperar, que es que los chicos entienden las cosas con un pensamiento concreto. Estoy hablando de los chicos hasta 7, 8, 9 años. El pensamiento concreto les hace entender que lo que están diciendo es absoluto, que lo que ven es lo que existe, y lo que no ven y lo que no escuchan no existe. ¿Qué entendieron ellos? No que podían salir 500 metros, 1 hora y de la mano, que ya estaba todo bien, que se había solucionado el problema, que no había más pandemia, que podían salir y de que su abuelo no iba a morir. Esa fue la interpretación. Por eso fue muy frustrante al otro día cuando, con razones válidas seguramente, dijeron no íbamos a tener salidas recreativas. Hasta ese momento, los docentes a quienes admiro y sigo admirando, se reinventaron cambiando un sistema que tenía 150 años por un sistema virtual en el que tenían que enseñar lo mismo que habían enseñado toda la vida. Y empezó la escolaridad virtual. Y los chicos empezaron como un entretenimiento porque les gustan las pantallas. Todo lo que habíamos prohibido y sugerido que no consumieran, ahora tenían que consumir masivamente. Los adolescentes saltaban en una pata porque tenían libertad absoluta de estar conectados 24/7. Los chicos más chicos ya se asomaron y empezaron a usar artefactos. Pero la verdad es que empezaron a aparecer consultas que fueron las primeras consultas de la cuarentena. Les cuento cuáles eran. La primera eran pesadillas y sueños intensos. Esto pasó también en adultos. Muchos
que por la incertidumbre, por esta cosa nueva que estaba ocurriendo en todo el mundo y por las malas noticias que recibían, empezaban a soñar con una intensidad inédita por mucho tiempo, muy vívidos los personajes, muy vívidos los argumentos, y al otro día se levantaban cansados como si hubieran estado trabajando todo el día, toda la noche, perdón. El segundo fue una epidemia de tics, movimientos estereotipados de los chicos, movimientos en la cara, movimientos en los brazos, en el cuerpo, algo que preocupaba a los padres. Por supuesto, la mayoría de los abuelos dijeron, y es por tanta pantalla, porque los abuelos en general le echan la culpa a las pantallas. Hay padres que también le echan la culpa a las pantallas, pero en ese momento había que usarlas. Los chicos en realidad estaban demostrando salud. Lejos de pensar de que las pesadillas o que los tics eran enfermedades, al contrario, eran reacciones. Estaban diciendo, no me gusta estar encerrado, mi naturaleza es el movimiento, el juego, el libre albedrío, no quiero estar encerrado. Por lo tanto, lejos de ponernos en una posición de interpretar como enfermedades, para nada, los chicos mostraban salud. Y esto hay que entenderlo en este contexto y en otros contextos más, cuando hay chicos que se portan mal, hay chicos que contestan mal, hay chicos que se enojan, hay chicos que tienen tics, hay chicos que tienen hábitos, hay chicos que no duermen, hay chicos que tienen insomnio, y nos están diciendo algo. Los pediatras ya aprendimos que más que curar enfermedades, nosotros tenemos que subtitular lo que quieren decir los chicos. Ponerle subtítulos a esas expresiones tan nítidas y tan veraces que tienen ellos. Porque si algo que tienen ellos es su veracidad. Es muy difícil encontrar un chico que mienta. Y si miente, seguramente hay algún modelo fuerte al lado. Pero en general no mienten. El aislamiento se convirtió en una enorme lupa. Imaginen una lupa instalada en cada hogar. Una lupa que ampliaba todo lo que había. Las familias sólidas, las familias en donde se estaba consolidando una estructura familiar, se consolidaron más todavía y se fortalecieron los vínculos. Hay muchas familias que se fortalecieron durante el aislamiento duro y hay otras que no. Pero no fue solo el aislamiento. Insisto con esta imagen de la lupa. En muchos hogares, el aislamiento, el cambio de rutinas, papá todo el día en casa, mamá todo el día en casa, cambiaban los vínculos y las relaciones y empezaron a generar lo que yo en su momento le llamé el síndrome del refugio antiaéreo. Todo se ubica en lo que es un refugio antiaéreo. Refugio antiaéreo es un espacio diseñado para cuidarse de los bombardeos. Los bombardeos del enemigo caían en forma de bombas durante la guerra y los chicos durante la Segunda Guerra Mundial se metían en sitios sólidos y estructuralmente resistentes a las bombas. En pandemia empezaron a caer bombas virales y los chicos se encerraron en sus casas, en refugios. Y resulta que sabemos por la Segunda Guerra Mundial y los testimonios de sobrevivientes que el refugio era un sitio con poca luz, que cambiaba los ciclos biológicos de la gente, que la gente empezaba a perder la noción de día y noche, que empezaba a horizontalizar las relaciones, que adultos y niños hablaban en el mismo tono, porque vivían en el mismo lugar, compartían las mismas incomodidades y compartían la misma comida. Y esto ocurrió en muchos aislamientos de familias en departamentos, en casas, en lugares con poco espacio, en donde se empezó a reproducir el síndrome del refugio antiaéreo. Y el refugio antiaéreo horizontalizó lo que ya vería horizontalizándose, que es la simetría en la relación entre padres e hijos. Los padres y los hijos dejaron de pertenecer a una jerarquía familiar. Yo estoy convencido que la familia es una jerarquía amorosa y respetuosa, pero jerarquía al fin, con autoridades y con chicos a proteger. Pero resulta que la horizontalidad cambiaba esa estructura por algo distinto, algo igual. Los de 2, 5, 8, 14
y 40 opinaban igual. Esto ya lo veníamos viendo antes de la pandemia, cuando los chicos empoderados dominaban algunas situaciones familiares. Elegían dónde comer, cómo comer, dónde salir, cuándo, en dónde dormir. El aislamiento fomentó esto muchísimo. El síndrome del refugio antiaéreo se multiplicó en las familias y empezaron la nueva oleada de síntomas. Empezaron los chicos a detenerse en su periodo de maduración. Empezaron a quedar inmaduros, como si hubieran quedado congelados el 19 de marzo del 20, en situaciones que no correspondían a su edad. Y todavía hoy lo vemos. Han pasado 18 meses de cuarentena, de distinta intensidad. Y hay muchos chicos que siguen congelados en una etapa anterior. Y voy a hablar de chicos que hablaban bien y empezaron a hablar mal. Había chicos de 1 año y medio que tenían que empezar a hablar y no empezaron a hablar. ¿Vieron a qué edad hablan los chicos en general? Los chicos hablan alrededor de los 18 meses, 19 meses. Las chicas siempre antes, porque las chicas maduran siempre antes. Así es, no discutan, es así. Las chicas hablan siempre antes, mucho y para siempre. Y los muchachos hablamos tarde, poco y también para siempre. Pero en esa edad esperable de que los chicos empezaban a hablar, no hablaban. Es como si hubieran quedado un punto atrás en su etapa madurativa. Los que habían empezado a dejar los pañales se aferraron a los pañales. Los que ya no tomaban biberón empezaron a mirar con cariño el biberón y volvieron al biberón. Ni hablar del chupete, ni hablar de dormir en la cama grande. Los que ya dormían independientes y apagaban la luz, hicieron una palomita y se metieron entre los padres y ahí quedaron hasta ahora. Porque el síndrome del refugio antiaéreo tiene este efecto. Causar un retroceso madurativo que en muchas familias se puede haber visto de distintas maneras. ¿Por qué cito esto en forma particular e insistente? Porque hay padres preocupados por esto y creen que el problema es de su hijo, su hija o su adolescente. No, esto es una reacción natural al encierro y ellos no se sienten en el ambiente apropiado para su proceso madurativo con normalidad. Y esto ha chocado mucho cuando este año tuvieron que comenzar el colegio presencial. Tengo un paciente que me enseñó muchísimo en una consulta cuando es un paciente que tiene 7 años en este curso, primer grado, el inicio de su primaria en su casa, porque no entró. En primer grado hizo 1 semana y media y dejó de ir, y este segundo grado lo empezó presencial. Y empezó a manifestar un signo también, no dormía. Pero no es que se despertaba o tenía pesadillas, directamente no entraba en sueño. Era un insomnio grave. Descansaba 1 o 2 días, dibujaba, jugaba, veía tele, jugaba en la compu, pero no dormía. Al mes de no dormir, y en un grupo multidisciplinario, logramos que él elaborara la siguiente frase: no duermo porque tengo miedo, me dan mucho miedo. Para llevar adelante y para poner a salvo una psicoafectiva que sostenga a los chicos sin el pilar principal que es el cole. Rescato al colegio como una de las entidades indispensables a esta altura del siglo. Bueno, después de este pequeño corte, como todo este tipo de cosas, por problemas técnicos, les agradecemos la paciencia y también les agradecemos que nos hayan avisado, que nos hayan hecho saber que había estas intermitencias por las típicas cuestiones técnicas de internet, ahí del otro lado de la pantalla, como siempre decimos. Doctor, el espacio sigue siendo suyo. Adelante. Gracias y gracias por esta interacción. Vamos a las certezas absolutas, porque se ha hablado tanto
de que si esto es sí, que si es desparejo, sí. Y hay errores, por supuesto, pero esto es una guerra con desorden, no hubo una guerra prolija en la vida. Jamás, nunca hubo guerras prolijas. Esta guerra es una guerra desprolija, donde estas desprolijidades irritan, porque no recibo el turno, porque la segunda dosis no llega nunca, porque va a llegar. En este momento tenemos una cifra inédita y no estoy poniéndome de ningún lado de la grieta, por favor, que no se entienda esto, sino viendo que en números que se ha incrementado notablemente la velocidad de vacunación y en la medida que esto se pueda hacer, evitaremos una tercera ola que podría ser un poquito más grave. Pero es muy probable que lleguemos con niveles de vacunación tolerables. Y acabo de escuchar hace media hora que el índice, y en el mundo ya 18 proyectos de investigación estudiando la vacuna, las vacunas, todas, que son todas buenas, todas. Y hago esta aclaración, una vacuna buena es una vacuna eficaz. ¿Qué quiere decir? Los beneficios son mayores que los perjuicios. Se ha demostrado que los perjuicios son casi iguales que las vacunas que se usan en el calendario infantil. Dolor, molestia, fiebre, síndromes gripales autolimitados. El efecto tromboembólico que había en una de las... ¿Usamos ivermectina o no usamos ivermectina? Hay muchas instituciones que lo tienen en su protocolo a dosis altas. Y acá hay medio biblioteca a favor y medio biblioteca en contra. Yo me ubico en la biblioteca que dice que la ivermectina es eficaz para moderar los síntomas, tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad COVID. Debería ser usada la ivermectina 10 veces más alta que la dosis habitual. Y usarla 10 veces más es usar dosis tóxicas. Por lo tanto, no hay certezas. ¿Hace mal usar una dosis alta? La dosis que se está recomendando, que es entre 3 y 6 comprimidos semanales, duele un poco la panza, pero no hace mal, no intoxica. Hay en el mundo ya 18 proyectos de investigación estudiando la vacuna, las vacunas, todas, que son todas buenas, todas. Y hago esta aclaración, una vacuna buena es una vacuna eficaz. ¿Qué quiere decir? Que sus beneficios son mayores que los perjuicios. Se ha demostrado que los perjuicios son casi iguales que las vacunas que se usan en el calendario infantil. Dolor, molestia, fiebre, síndromes gripales y no mucho más que eso, autolimitados. El efecto tromboembólico que había en una de las producciones de AstraZeneca ha sido superado porque eso se cambió y esas partidas han desaparecido. Por lo tanto, AstraZeneca volvió a ser segura y no aumenta el tromboembolismo en las personas. Y esas vacunas están, algunas de ellas, dos, Moderna y Pfizer, están aprobadas después de los 12 años. No en todos los países. ¿Qué quiere decir? Que ya se está probando con mucha población que después de los 12 años las vacunas funcionan. Y la experiencia que se está haciendo por ahora en voluntarios, yo todavía no entiendo esa palabra voluntarios, es a partir de los 3 meses de edad. No sé quiénes son los padres que están llevando como voluntarios a sus hijos, pero hay en China, en Estados Unidos y en Inglaterra se están haciendo estudios. Y hasta ahora los grupos vacunados muestran que los chicos fabrican anticuerpos con la vacuna. Por lo tanto, hace 3 días se acaba de publicar un trabajo interesantísimo de una publicación muy seria, pediátrica, que dice que en los colegios, después de que se termine de vacunar a los docentes, se vacunarán a todos los niños, cuando las vacunas estén aprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos enfrentándonos ya con un enemigo conocido, que sabemos qué caminos recorre y cuáles no. Sabemos qué herramientas tenemos y cuáles no.
Sabemos que las personas de mayor riesgo ya están vacunadas. Sabemos que los menores de menor riesgo van a ser vacunadas. Tenemos que recuperar cierta cordura en la comunidad para que los inmortales dejen de hacer circular el virus. Y yo le llamo a los inmortales a los que siguen clandestinamente divirtiéndose porque no pueden parar. Yo les pido por favor la colaboración, porque se hacen enormes esfuerzos para sostener el orden familiar para que adolescentes, jóvenes y pseudoadultos sigan bailando hasta altas horas de la noche sin barbijo, sin distancia, sin gel y sin protección. Creo que hasta aquí las buenas noticias. Vuelvo de corazón a agradecer la oportunidad para celebrar con ustedes desde este pequeñísimo espacio los 35 primeros años de Piersanti. Un abrazo a cada uno y muchísimas gracias por compartir este rato. Muchas gracias a usted, doctor. La verdad que impecable como siempre. Muy fructífero, la verdad, muchos apuntes para tomar. Así lo expresa también la gente en el vivo de YouTube, mucha gente conectada. Al final en los últimos 15 minutos de la transmisión hemos tenido algunos inconvenientes de señal, como son las ponderaciones que siempre ocurren en este tipo de cosas, de estar conectados de manera virtual, pero impecable y para aquellos que no pudieron estar en este momento o que se perdieron alguna parte, este video queda guardado en YouTube, así que en nuestro canal de YouTube de Piersanti, así que nada, pueden volver a acceder a estos contenidos que, como siempre, impecable. Un gusto, doctor, por habernos acompañado y seguramente nos estamos encontrando en cualquier rato, ¿sí? El gusto ha sido mío. Un abrazo a cada uno. Bueno, y aprovecho entonces ahora para despedirnos. Luciana. No, quería saludar al doctor impecable, la verdad que nos ha dejado sin palabras, a veces un poco que nos emocionábamos, otro poco que nos poníamos contentos y demás. Impecable, un placer, estamos muy contentos de poder hacer esto, así que deseamos de corazón que lo puedan disfrutar, que lo aprovechen. Todas las charlas quedan subidas en el canal, así que las pueden ver y compartir cuando quieran. Gracias nuevamente y buenas noches para todos. Gracias a todos, les pedimos disculpas por los desperfectos técnicos. La verdad que lo vamos a compartir, vamos a tratar de que la comunidad de Nueva Tinta de alguna manera pueda tener este video subido, porque la realidad y lo importante de esto es el mensaje esperanzador que nos ha dado el doctor. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos por estar participando y nos vamos a seguir encontrando en los nuevos ciclos de charla de Piersanti en comunidad. Muchas gracias a todos y como decía, rescatamos el mensaje esperanzador que nos deja el doctor en este contexto donde no vemos luz, pero sabemos que hay luz al final de este camino que estamos transitando con luz. No hace falta llegar al final para verlo. Así que muchas gracias, doctor. Un placer.